Bueno, continuando con este, esta tutoría, habíamos visto en la tutoría anterior que para guardar objetos en el disco, en el disco duro o en la memoria, mejor dicho, para guardar información en archivos del disco duro, se utiliza la clase FileOutPutsTrian. Esta clase está en el paquete IO. Ven aquí. Lo mismo se utiliza para leer información de archivos de archivos. Se utiliza la clase FileInput, que es de entrada. InputStream, que significa flujo de entrada del archivo. Y para escribir información, guardar información en un archivo, se utiliza la clase flujo de salida de archivo o FileOutPutsTrian. En caso de que la clase FileOutPutsTrian o la clase FileInputStream o la clase FileOutPutsTrian no puedan hacer su operación, en este caso lectura de archivos y esta salida de archivos, se lanza una sección de tipo IO exception, que significa Input Output Exception, excepción de entrada y de salida. Pero como la información que vamos a guardar en nuestro archivo no es, es una información. La información que vamos a guardar en el archivo es información relacionada con los objetos de tipo mascota, pues vamos a utilizar una clase que se llama ObjectOutPutStream, la cual a través de un flujo de salida de archivos guarda objetos en dicho archivo. Y para recuperar esos objetos guardados en esos archivos, utilizamos un objeto de tipo ObjectInputStream, que a través de un flujo de salida de entrada, o sea, FileInputStream, entonces la clase puede leer y reconstruir los objetos que fueron guardados en el archivo. Veamos cómo quedó. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de este sería el nombre del archivo en el que vamos a guardar la lista de mascotas. Al no ponerle dirección de carpeta, él se va a guardar en la misma carpeta donde está el ejecutable de nuestra aplicación. El archivo se llama lista-mascotas.dat. Esta extensión la podemos colocar como nosotros queramos, etc. A mí me gusta dat porque es un sinónimo de datos. Bien, este constructor, el constructor de esta clase, esto lo hemos podido hacer de la siguiente manera. Primero declaramos el objeto ObjectOutPutStream y lo vamos a llamar escritor de objetos. Lo dejamos ahí. Luego declaramos el objeto de tipo file, la variable de tipo file OutPutStream, file output, y lo vamos a escribir, lo vamos a llamar escritor de objetos. Bien, ahora vamos a crear el objeto de tipo FileOutPutStream. Para eso vamos a utilizar el constructor de la clase FileOutPutStream. Entonces decimos escritor de objetos es igual, escritor de archivos, perdón, aquí hay un problema. Escritor, disculpen, escritor de archivos. Decimos escritor de archivos es igual a new
file output stream, el cual recibe vamos a utilizar de todos los constructores que hay, de estos 5 constructores, el primero recibe el nombre de archivo y el nombre de la carpeta padre donde se guardará ese archivo. El de abajo, el penúltimo, recibe el archivo como objeto tipo file, información sobre el archivo, donde va la ruta, el tipo de archivo, etc. Y una variable de tipo boolean que si es true, quiere decir que en el archivo se agregará la información adicional al final del archivo. No se reemplazará, cada vez que se guarde en el archivo no se reemplazará la información que existe, sino que la información nueva será agregada al final del archivo. Este constructor recibe el nombre del archivo. Este es el que vamos a utilizar. Este no lo conozco, la verdad es que no lo conozco. Este recibe un objeto de tipo file descriptor que se utiliza para indicar qué tipo de archivo es el que se va a guardar, qué tipo de información se va a guardar en ese archivo. Por ejemplo, si queremos que el archivo sea solo de imágenes, entonces haremos un descriptor de tipo imagen. Y así. Y este es como si fuera este, pero a diferencia es que el nombre, aquí se pasa el nombre como cadena y acá se le pasa el nombre, la extensión y la ruta en un objeto tipo file, que significa en español archivo. Vamos a utilizar este. Y aquí le pasamos el nombre de archivo. Dijimos que se iba a llamar lista de mascotas.dat. Ahí ya tengo creado el archivo. Si el archivo no existe, entonces este señor lo va a crear. Ahora cogemos este flujo de archivos, este flujo de salida de archivos, esta variable, este objeto de tipo file output_stream, y lo vamos a pasar al constructor de la clase object output_stream, de tal manera que este flujo de objetos permite escribir objetos a través del flujo de archivos. En pocas palabras, este sería como la entrada hacia el archivo y este serían los datos que se van a escribir en el archivo. Entonces, escritor, creamos el objeto, escritor de objetos es igual a new object output stream. Esta clase tiene dos constructores, uno que no recibe nada y uno que recibe un objeto de tipo output stream. ¿Qué es output stream? Es una interfaz es algo así como una clase padre que define todas las clases que van a permitir trabajar con flujos de salida. Entonces hay flujos de salida hacia archivos, flujos de salida hacia la red, flujos de salida hacia una flujo de salida solo de texto, flujo de salida de binarios, etc. Todas las clases de tipo, output stream es una clase que es hija de file output stream. File output stream es una clase hija de la clase output stream. Por eso el constructor puede recibir como parámetros un objeto de tipo file output stream, en este caso el objeto escritor de archivos. Escritor de archivos. Y le ponemos punto y coma. Aquí, repito, aquí declaramos la variable, no tiene ningún valor. Aquí a la variable le agregamos una instancia o instanciamos un objeto de tipo file output stream, le decimos cuál va a ser el archivo al cual se le irán a agregar datos. Entonces este objeto servirá como puente para entrar al archivo y una vez tengamos la entrada hacia ese archivo, vamos a indicar con este objeto que está aquí, escritor objeto que es de tipo object output stream, instanciamos un objeto de esta clase y le decimos que los objetos se van a guardar en el escritor, en el archivo
indicado por el objeto escritor de archivos. Todos estos métodos lanzan una excepción. Veamos. Vean que todos lanzan una excepción. Vamos a borrar esto que teníamos aquí. Vean que lanzan una excepción. En el caso de Philo Puestria, veamos que lanza. Este constructor lanza una sección de tipo no me aparece. Aquí sí aparece. Aquí. Vean aquí. File not found exception. Esta excepción es lanzada en el caso de que el archivo no sea encontrado. Bien. Y este constructor lanza una sección de tipo, ¿dónde está aquí? Lanza una sección de tipo IO exception, objeto de sección de entrada y salida. Acá abajo nos dice cuándo la lanza. No solamente lanza esa, lanza IO exception, lanza security section y lanza null pointer section. Esta es lanzada si un error ocurre, un error de entrada input, output salida. Mientras se está escribiendo en la cabecera del archivo. Esta excepción ocurre si existe una clase ilegal que intenta escribir sobre el archivo. Y por último, una vez tengamos el objeto de tipo, el objeto que va a escribir objetos, la instancia que va a escribir la información sobre el archivo, en este caso los objetos, invocamos al método writeObject. El método writeObject de la clase ObjectOutputStream, este método que está aquí, no devuelve nada y recibe el objeto que se va a escribir en el archivo. Entonces, este método, al ser invocado, puede lanzar una excepción de tipo IOException. Aquí dice, escribe la especificación, el objeto especificado, escribe el objeto especificado en el flujo de salida de objetos. ¿Vieron? Entonces, ¿qué objeto le vamos a pasar al archivo, al flujo? El objeto lista de mascotas, el cual contiene una lista de las mascotas que se han ido agregando en el sistema. Como habíamos dicho, cada uno de estos objetos puede lanzar una excepción. Entonces lo que vamos a hacer es encerrar todo esto dentro de un try catch. Entonces aquí le vamos a decir, aquí con la ayudita de NetBeans, encerrar bloque con try catch. Aquí está. Vean que se colocó el try y se encerró todo el bloque dentro de un try y el catch va a capturar si ocurre una excepción. En este caso vamos a decir que si ocurre la excepción, vamos a crear nuestra propia excepción o nuestro propio error, indicando que el mensaje va a ser error al no se puede encontrar el archivo. No se puede encontrar o no se encuentra el archivo. Y le decimos que nos complemente la información. Esa información viene desde la variable x, esta que está aquí, que lo voy a llamar error. Eso lo hemos visto ya en las clases pasadas. Pero no solamente necesitamos una excepción de tipo Philo Puestria.
También hay otra que es de tipo IO excepcional. Entonces aquí decimos que añada otra cláusula de tipo catch. La IO exception, IO error 2. Y escribimos entonces aquí, en caso de que ocurra, vamos a escribir una excepción personalizada. Decimos que no se puede guardar la información de mascotas en el disco. Y le decimos que nos complemente la información que viene con el error, que viene la variable error número 2. Ambos throw, ambas excepciones deben salir del método para que sean capturadas al momento de invocar en la línea de código donde se invoca este método. Para eso le decimos a NetBeans que nos incluya la cláusula throws aquí. Ahí está. Ahora, para recuperar archivos, pues necesitamos un método llamado recuperar lista de mascotas. El nombre es irrelevante, o sea, podemos poner el que queramos. Dentro de un try catch, hacemos lo mismo que hicimos acá, pero entonces en este caso declaramos una variable que se llama lector de objetos. En vez de ser output string, es input string. O sea que esta clase hereda de la interfaz input string. Y esta clase es una clase de tipo object output input string. Esta variable va a tener una instancia, una nueva instancia de la clase object input string. Pero este objeto va a leer datos. Input es leer, entrada. Los datos de entrada que va a leer van a provenir de un flujo de salida de archivos. ¿De cuál archivo? De lista de mascotas, que fue el archivo que creamos acá. ¿Dónde se encuentran las mascotas? Guardadas en la lista de tipo HashMap. Pues ya tendríamos aquí la puerta para entrar al archivo, para leer datos del archivo, provenientes del archivo. Y aquí tendríamos la variable para poder capturar, leer esos objetos que están guardados en este archivo, pero leerlos de tipo como objetos. Bien. Esta línea que está aquí, vamos a crearla en varias líneas. Primero, creamos el objeto de tipo HashMap. Recuérdense que aquí está guardado. Vean que lo que guardamos aquí es la lista de mascotas. Y la lista de mascotas de tipo HashMap, string map, mascotas. Entonces, lo que vamos a leer desde aquí debe ser de tipo HashMap. Entonces, HashMap, decimos que esta string va a tener una clave de tipo string y que va a contener datos de tipo mascota. Entonces escribimos la variable lista mascotas. En realidad, esto no lo vamos a hacer así. En realidad esta vaina no va a devolver nada. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a leer del archivo se van a guardar en la lista de mascotas cuya variable está declarada acá arriba en la cara de tipo HashMap. Entonces, esos datos que fueron guardados como object, vean que fueron guardados como object. Miren, la lista de mascotas de tipo HashMap fue guardada, escrita como objeto. Entonces hay que guardarla, al ser guardada como objeto hay que reconstruirla al tipo original del que fue guardada.
El tipo original fue de tipo HashMap, veanlo acá. Entonces hay que hacer una conversión. HashMap clave string, valor mascota. Y aquí le decimos que lector de objetos punto react object. React object lee y devuelve los objetos que están dentro del flujo de salida, del flujo de entrada. En este caso recuerden que el flujo de entrada es un archivo, el archivo lista mascotas.dat, pero lo devuelve como objeto, como object. Entonces hay que pasarlo por el casting, por aquí, hay que pasarlo por aquí y reconstruirlo para que se vuelva a convertir de tipo HashMap. Bien. Por último, lo que hacemos es, si ocurre un error, decimos esto que está aquí. El caps lo captura en esta variable que vamos a llamar error y lo relanzamos en español indicando más información al respecto. Entonces la información adicional que viene en inglés es recuperada desde el objeto error.getMessage. Listo, ya tenemos nuestros dos métodos para recuperar y leer, para guardar la lista en un archivo llamado lista mascota.dat y para leer la lista de mascotas desde el archivo mascota.dat. Ahora vamos a utilizarla. La primera vez que la vamos a utilizar es aquí en guardar mascotas. Mentira. En el método guardar mascotas. Aquí agregar mascotas. Entonces decimos, aquí hay que preguntar si la mascota es diferente de nulo. Y aquí se guarda la mascota. Entonces, antes de guardar la mascota, vamos a preguntar si la lista de mascotas está vacía. No, aquí. Aquí vamos a guardar el objeto en la lista de archivos. Entonces decimos mascota, no, admin mascota, invocamos al método. Al ser estos métodos, al ser de tipo, al ser marcados como estáticos, no es necesario invocar, los podemos invocar solo con el nombre de la clase. Admin mascotas. Punto guardar mascota. Listo, ahí se guarda la lista de mascotas. Y para leerlos, lo mismo cuando los vayamos a editar. Aquí igual cuando se vayan a editar las mascotas. Entonces le decimos admin mascota. Punto guardar lista de mascotas. Ahí la estamos guardando. Editamos, cambiamos y guardamos en el disco. Cuando vayamos a eliminar también hacemos lo mismo. Una vez después que eliminemos la mascota de la lista, guardamos la lista actualizada en el archivo. Admin mascota punto guardar lista de mascotas. Y aquí cuando vayamos a buscar las mascotas, cuando las vayamos a buscar, lo primero que tenemos que hacer
es obtener la lista de mascotas. Entonces, admin mascota.